Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga en esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Y vamos al capítulo 10 de este estudio que estamos teniendo de Apocalipsis. Hemos estado estudiando un poquito el libro. Por ahí Benjamín estuvo la semana pasada hablando, y hoy día todavía hablamos un poquito más del paréntesis de cuando se abre el libro. Cuando se abre el libro se empiezan a abrir los sellos y sabemos que hay un paréntesis entre el último sello, entre el sexto sello y el séptimo sello. Para los que nos han estado siguiendo, si usted a lo mejor no se viene recién conectando, después nos puede pedir el material del libro de las clases anteriores para ir entendiendo. Es un libro que, primero que nada, siempre he dicho, es un libro donde Dios prometió una promesa: bienaventurado el que lo lee. Y se lo decía el otro día a un hermano, yo le dije, la promesa dice bienaventurado el que lee, no el que entiende. O sea, porque Dios no quería que entendieras de inmediato, porque todo se tiene que ir mostrando conforme al progreso del Evangelio en nosotros. Algo que aprendí muchos años cuando empecé mi fe cristiana es que el Evangelio es progresivo. Y déjenme decirle que yo desconozco muchas cosas de la Biblia que hasta el día de hoy todavía no las puedo entender, pero espero algún futuro más adelante seguir entendiendo más. Y eso porque el Evangelio sigue creciendo. Lo hablaba con un hermano, imagínense, 2000 años, hermanos. Ya, póngale menos, quitémosle 1800 años. 1800 años y todavía se siguen enseñando cosas que gente no tiene idea. Y para los pastores no se nos acaban los temas, siempre hay temas. ¿Por qué? Porque Dios va mostrando de a poquitito, va iluminándonos para ir viendo lo que está en su palabra que ya fue escrita. Y ojo, que escribió, pero hay un montón de otras cosas que simplemente no las dejó y no las reveló por completa. Inclusive hay unas cosas aquí en el mismo, entre el sexto y el séptimo sello. Dios le dice a Juan, le dice, y cierra el libro, porque todavía no será revelado. O sea, hay cosas que están escritas en Apocalipsis que no sabemos qué son. Y van a haber más cosas, ¿ya? Así que por eso, pero somos muy buenos, nosotros somos buenos para andar imaginándonos cosas, ¿cierto? Leemos el Apocalipsis y está bien. Y de repente, como decía Benjamín, lo escuchaba la semana pasada, cuando empezó el COVID, muchos empezaron que la marca la bestia, yo no me voy a vacunar, yo no me quiero poner nada porque el chip, y empezaron y metieron el chip Apocalipsis. O sea, la marca el 666 lo metieron con eso y se armó toda una trifulca donde cristianos se peleaban entre ellos. O sea, y por falta simplemente de conocimiento, por un tema de a veces extrapolar la escritura a cosas que no vienen al cabo, ¿ya? Pero hoy día vamos a estar hablando acerca de este libro de Apocalipsis en el capítulo 10 y capítulo 11, y le invito a abrir su Biblia para poder recibir esa promesa. Apocalipsis capítulo 10. Dice, y vi descender del cielo otro ángel fuerte, 10:1, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunos tienden a pensar que cuando leen este texto que es Jesucristo, pero resulta que después este mismo ángel hace una plegaria, ¿ya? Y empieza a orar más adelante, si quiere lo vamos a ver. Más adelante él empieza a orar e invoca a Dios, e invoca al Señor, a Jesucristo. Así que es imposible que sea Jesucristo. Solo para que no te vaya a pensar, es Jesús, no es Jesús. Dice, tenía en su mano un librito. La semana pasada se dieron cuenta de que había un libro, ahora hay un librito. O sea, saltamos de un libro donde era un libro sellado, ¿se acuerdan? Y dice un libros, ¿ya? Biblios en griego,
Ya había un montón, un grupo de libros o un libro grande, un tomo, pero resulta que en este pasaje aparece un librito más pequeño. ¿Ya? Y ahí hay varias cosas que la gente podría sacar en conclusiones, pero en realidad es lo que quiere decir ese librito. Tenía a su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En otras palabras, ¿sabe qué simboliza eso cuando aquí está hablando de que puso el pie en el mar y puso el pie en la tierra? Simplemente está diciendo de que el Señor se enseñorea de todo a través del ángel que ha enviado. Él es el dueño de todo el universo. ¿Ya? Eso está diciendo. Yo sé que mucha gente va a pensar, pero ¿cómo un pie en el mar y otro pie? No, eso está diciendo. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, ¿qué dice? 7 truenos emitieron sus voces. ¿Les paso un dato? ¿Qué pueden ser los 7 truenos? Salmo 29. Esto no está en la hoja, esto es gratis. Esto aparte. Salmo 29, vaya al Salmo 29. Voy a ir yo al Salmo 29 también, porque memoria tengo, pero no tanto. Aunque el día de hoy partió a la presencia del Señor un hombre con una memoria extraordinaria. ¿Estamos ahí? Cuente la palabra voz. En el Salmo 29, ahí en su Biblia, en el Salmo 29 en su Biblia, cuente la palabra voz. ¿Cuántas veces aparece la palabra voz? ¿Cuántas son? 7. Entonces, ¿qué son los 7 truenos? Es Dios hablando en su máximo esplendor. ¿Ya? Y a veces, por eso le digo, todos esos detalles, yo doy gracias a Dios porque la Biblia nos habla de todo. La Biblia siempre nos está mostrando todo. ¿Se acuerdan los 7 espíritus? Que son mencionados en Isaías, también mencionados en Apocalipsis, los 7 espíritus. Hay que buscar la primera mención, siempre uno tiene que ir a las primeras menciones. En otras palabras, por ejemplo, volviendo a Apocalipsis 10, cuando dice que son estos truenos, lo que pasa es que es la voz de Dios trayendo juicio, porque se están abriendo los libritos. Y cada vez que cuando Dios habló en este séptimo sello, entre el sexto y el séptimo sello, es que viene un juicio. Porque estamos entrando, por si acaso, en el capítulo 10 en adelante, estamos hablando del tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y adivine qué sucede en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Juicio sobre la tierra. La semana pasada había langosta. ¿Viste la langosta? Ok. Las langostas, los transformes, dijo. Ok, vieron las langostas. Vienen juicios sobre ese periodo. La luna se convierte en sangre. Mateo capítulo 24. Todo eso está sucediendo en este periodo. ¿Por qué 7? Porque el juicio de Dios en su máximo esplendor está llegando sobre la tierra. ¿Y sobre qué parte de la tierra? Sobre toda la tierra. Por eso un pie en el mar y un pie en la tierra. Es para todos. Dice versículo 4, cuando los 7 truenos hubieran emitido su voz, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, ¿qué le dijo? Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Y ahí está diciendo que es una voz. Dicho, y no las escribas. O sea, lo que Juan escuchó, o el juicio, o todo lo que iba a suceder, nosotros tenemos una pequeñísima parte porque Dios le dijo, no escribas todo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró o invocó por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería. Déjenme decirle que viene juicio, se acabó el tiempo, se está cumpliendo todo lo que Cristo había dicho.
la tribulación, la gran tribulación. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Eso quiere decir el séptimo sello, se refiere a la venida del Señor Jesucristo al tocar la séptima trompeta. Al comienzo de tocar la trompeta, es la venida de Cristo, por si acaso. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Se acuerdan que el otro libro nadie lo pudo tocar ni nadie lo podía manipular, sino solamente el único que estuviera limpio delante de todo y el único que lo pudo abrir fue Jesucristo? Pero no, hasta Juan lo podía tomar. Por si acaso, para que vean que no es el mismo libro anterior. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profeticéis otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y en realidad lo que está diciendo justamente es que en la palabra de Dios hay veces que la vamos a comer y va a producir una dulzura, pero también hay gente que va a comer la palabra de Dios y va a ser una amargura. La gente que no quiso comer del pan de la palabra de Dios verdadera, ¿qué va a pasar en la tribulación? Sí, pero comió pan. ¿Pero el pan se avinagra? ¿Me entienden lo que está tratando de decir el texto? Que nosotros tenemos la posibilidad de comer el pan dulce, el pan que usted y yo hemos comido porque Jesucristo llegó a nuestra vida. Pero hay gente que comió la palabra de Dios, escuchó, por eso habla de la parábola del sembrador, escuchó la palabra, pero al final comió la palabra, pero al final se dejó llevar por el mundo. Versículo 11. En el capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. ¿Ya? Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días es exactamente igual a 42 meses o 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Y aquí muchos de ustedes han escuchado que cuando venga el tiempo de la tribulación, el Señor va a mandar a 2 testigos, 2 personas que van a venir a evangelizar, a predicar el evangelio. La gran mayoría piensa que es Elías y Moisés. Hay algunos detractores que piensan que es Enoc, ¿ya? Y Moisés. ¿Quiere mi parecer? Más adelante, porque ahora vamos a seguir aquí. Vamos a ver quiénes son esos 2 testigos. Aunque la Biblia no lo dice como tal, uno podría concluir, pero no hay una certeza que no los nombra. Aunque les puedo decir uno, yo creo que uno es Elías, porque Dios lo que promete cumple. Y Dios dijo que Él volvería con el anuncio de Elías. Malaquías capítulo 4. Y es por eso que cuando dice que Jesucristo vino la primera vez, vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías. ¿Se acuerda? Pero no vino Elías. Entonces, tienen que venir, para mí, sí o sí tiene que venir Elías.
¿Por qué? Porque tiene que anteceder a Jesucristo. Es mi visión del texto, literal. Versículo 6. Así que hagamos de cuenta que son Moisés y Elías que vienen durante la tribulación. Hoy día traje una pizarrita porque quiero explicar ahí con monitos para que me entiendan mejor. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue el que hizo que no lloviera por 3 años y medio? ¿Cuántos días van a estar ellos ahí? Y tiene poder sobre las aguas para convertirla en sangre. ¿Quién convirtió en sangre las aguas? Moisés. Pero no dice que son ellos. Y para herir la tierra con toda plaga. ¿Quién trajo plaga sobre la tierra? Cuantas veces quisieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuánto tiempo ellos van a estar trabajando en la tierra? 3 años y medio. Y ahí se levanta el anticristo y los mata. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que es en sentido espiritual. Sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? En Jerusalén, pero espiritualmente simbolizado a Sodoma, o sea, el lugar estaba corrupto. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, la predicación los tenía mal a la gente. Pero después de 3 días y medio entre ellos, el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Ahora déjeme decirle que los moradores de la tierra, y eso para que usted entienda, no podría haber venido Moisés y Elías hace 2000 años atrás, o hace 1000 años atrás, o hace 100 años atrás. Porque en todo el mundo no se podría saber lo que estaba sucediendo. Pero hoy día ellos podrían, en todo el mundo, si ellos quisieran predicar y transmitir por todo vía satelital, y en el mundo se estaría sabiendo lo que se está diciendo. Por eso estas profecías, si ustedes se dan cuenta, van encajando obviamente en el tiempo que el Señor iba a buscar, un tiempo futuro. Pero en aquel tiempo ellos no lo sabían. Hoy día yo y tú en nuestra tecnología podemos, hoy día sí se puede, pero hace 100 años no se podía. Así que por si acaso, ¿cómo todo el mundo se va a enterar lo que están enseñando, predicando, en este caso Moisés y Elías? Es que tiene que haber una tecnología mayor. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Eso sube acá y lo vieron en una nube. Hebreos, por ejemplo, capítulo 1 nos dice que las nubes son simbolismo de ángeles. Entonces y vi al Señor que venía en las nubes, lo más probable es que Jesús venía con ángeles, no que era una nube. No es como Goku. Eso no sé cómo lo traduces tú, vaya ahí, así. No, y déjeme decirle que justamente en Hebreos dice que las nubes son en la Biblia simbolismo de los ángeles. ¿Quiénes los llevaron, que fueron llevados en las nubes? Los ángeles lo estaban llevando. ¿Dónde me quedé? Me perdí las nubes. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los más se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto.
Y no se olvide que los ayes en la Biblia son juicios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y así, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Que déjeme decirle, ¿ha leído cuánto pesan los granizos? Bueno, está ahí en Apocalipsis más adelante, pero no lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Un granizo de muchísimos kilos. Pero vamos al texto que ustedes tienen. Quise leer los dos textos para ser bienaventurado, pero también para que vamos leyendo mucho más rápido la hoja y no detenernos tanto en aquello. Dice, aquí tenemos un paréntesis. ¿Está conmigo, cierto? Amén. Todos tienen hoja. ¿Alguien necesita lápiz? Así que tenemos un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Ponga ahí, agregue, aquí hay un paréntesis. Capítulo 10 y capítulo 11 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. ¿Ya? Es un paréntesis. Por eso dice en el versículo 1, después de esto vi y después de esto miré, y en el versículo 9 no habla de tiempo de sucesos, sino de tiempo de revelación, por si acaso. Versículo 9, cuando dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre. Pero no, ese es el texto que está anotado ahí. Déjenme decir. Versículo 7. ¿Ya? Donde dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y ahí hace la mención de Daniel 12:7, que por si acaso Daniel 12:7 habla de los tiempos. El tiempo del tiempo, de la mitad de un tiempo, y está hablando de los periodos. Dice ahí, hay que acordarse de que hasta el momento no hay una línea de tiempo que está siendo descrita, solo está mencionando eventos. Puede que uno sea antes, en ese periodo, uno después, no hay una línea de tiempo cronológica. Los 4 ángeles, entre comillas, es importante ver el uso de ángeles y ángeles caídos, demonios, en el fin de los tiempos. Y por favor, vamos a Mateo capítulo 13, porque ángeles y ángeles caídos en el periodo de la tribulación van a desempeñar mucho trabajo, y sobre todo el mundo demoníaco, por si acaso. ¿Y por qué se manifiesta con gran poder el mundo demoníaco? ¿Por qué no se manifiesta hoy día tan fuertemente? Exactamente por la presencia del Espíritu Santo y la iglesia. Por eso dice Tesalonicense, y Pablo dice que hay algo que al presente lo detiene, pero ya está en acción el ministerio de la iniquidad, o sea, ya está funcionando la maldad sobre la tierra, pero hay algo que lo detiene, y ese es el Espíritu Santo con su iglesia. Pero cuando la iglesia no está, y déjeme decirle que hay algunos que han dicho, y corrijo esto, que algunos van a decir, no, el Espíritu Santo se va.
No, el Espíritu Santo no se va, sino que deja de hacer acción sobre la tierra. Porque el Espíritu Santo, ¿a dónde se va si es Dios? ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Y el Espíritu Santo? También, po. Solo que no entra en acción. Mateo capítulo 13. Vamos primero, vamos a Daniel 12:4 primero. Vamos a Daniel 12:4 me estoy adelantando yo con ustedes. Ando muy ansioso. Para no perdernos en la hoja, dice: vimos que las últimas 3 trompetas se conocen como los 3 ayes. El primer ay es la 5ª trompeta, que es la invasión de los demonios como langostas por 5 meses. ¿Ya? El segundo ay es la 6ª trompeta, que es la invasión de demonios como un ejército de caballos con jinetes que van a matar a la 3ª parte de los hombres cerca del río Éufrates. Por eso se acuerda que yo le estoy diciendo, el mundo demoníaco se va a hacer presente. ¿Ya? Después dice, ¿quién es el ángel gigantesco? Que es otro, significa otro del mismo tipo. ¿Ya? ¿Y por qué otro del mismo tipo? Otro del mismo tipo en comparación a quién. Puede ser Gabriel, puede ser Miguel. Y no se olvide, por si acaso, que tanto el mundo de ángeles como el mundo demoníaco de ángeles hay escalafones o grados de poderes y importancia y sobre todo el poder. ¿Ya? Hay ángeles, que en este caso tenemos los arcángeles, que son dentro del poderío los más poderosos. Y en el mundo demoníaco, por si acaso, también hay niveles. Y no se olviden que Lucero, o Lucifer en inglés, era también un arcángel. ¿Y había más arcángeles que se fueron con él? Sí. Y a lo mejor no lo ha leído. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Judas, dice que el Señor, cuando Satanás cayó, cuando se cayó del cielo, ¿se acuerda Ezequiel? ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Arrebatado fuiste, y tú que hacías temblar la tierra, produce terremoto y todo lo demás, maneja cosas como esas. Pero dice que cuando cayó Satanás, ya Lucero cae, él se trajo a un montón de arcángeles con él. O sea, ahora procese esto. Si con Satanás en la tierra, o el Satanás gobernando el mundo, imagínese 10 Satanás sobre este mundo. ¿Cómo sería el mundo? O sea, si con uno y él controlando todos los demonios, es caos. Imagínense 10, 20 de tipos de Satanás. Por eso Judas dice que el Señor, cuando cae Lucero y caen otros arcángeles, el Señor se encargó de pescar a el resto y dejar a uno, y a esos los guardó en prisiones y están encerrados. En la mitología, y ustedes han escuchado por ahí, están en el Tártaro. Era un lugar donde nadie podía salir, en la mitología. Y ahí se está mencionando que están estos ya en prisiones. El día cuando Satanás se rebeló, el Señor en su gran misericordia por nosotros, dejó a uno nomás, que es Satanás, y pescó a todos los otros arcángeles del mismo poder de Satanás y los encerró. Pero sí se trajo un tercio de los otros ángeles, que también vienen en niveles, y por eso que Pablo después dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, y ahí empieza a categorizar, contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas,
Ahí está toda la lista, ya no me recuerdo lo que está en Corintios. Está toda la lista de los tipos de demonios, ¿ya? Y por el otro lado tenemos los, obviamente, ángeles. Y creemos ahí, se cree que el otro, se cree, porque no lo dice, y tampoco vamos a ponerle, si usted le ponemos un nombre ahí en el estudio, pero en realidad se cree que el ángel fuerte de Apocalipsis 5:2 es Gabriel. Y este ángel, él probablemente sea Miguel, porque es nombrado después en el capítulo 12, versículo 7. Aparece Miguel. Así que dijo otro, no es el del 5, sino es otro. Y por eso muchos llegan a concluir que posiblemente sea Miguel mencionado en el capítulo 12. Dice, los 7 truenos son, ¿está conmigo ahí? Los 7 truenos son revelaciones de más juicios. Es más juicio porque después empiezan los juicios, pero a través de la voz de Dios. Los 7 truenos son revelaciones de más juicios. Y si usted quiere agregar ahí en su texto, entre paréntesis, ponga Salmo, ¿cuál Salmo era? 29. ¿Y por qué Dios no nos revela? De la misma manera que Dios quiso sellar la revelación a Daniel hasta cumplir un tiempo señalado. Y ahí, por favor, en Daniel capítulo 12, y ese lo vamos a leer y se los voy a dejar a ustedes. Lean, por favor, vamos al libro de Daniel 12, versículo 4. Porque déjeme decirle que también de este pasaje han aparecido algunas herejías y la mayoría de los falsos cristos se apoyan en este versículo. Vamos ahí. Bueno, es todo el capítulo, pero para que le voy a explicar. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, lo que se habla del tiempo del fin es lo que va a suceder en la tribulación, en la venida de Cristo. Entonces le dice a Daniel, porque escribe estas cosas. Y después le dice, y el Señor le dijo, pero no las entienda, ¿me las explica? Estoy parafraseando el capítulo. Y el Señor le responde a Daniel, no es posible revelártelas a ti y a nadie, así que por consiguiente cierra el libro y nadie puede revelarla hasta que yo diga en un tiempo, cuando aparezca uno en mi nombre, el cual les revelará a ustedes todas las cosas que han de venir. Es ahí, en ese capítulo, donde algunos falsos mesías han dicho, yo soy el que Daniel dijo que había que venir. Entonces, porque el que había de venir iba a revelar lo que estaba oculto en los sellos. Entonces, muchos se han aprovechado de esos textos para que la gente tienda a convencerse, como se acuerda que apareció José Luis Miranda, me acuerdo, siempre miro a los colombianos, me acuerdo de él, de un colombiano que decía que era Jesús, ¿ya? Y que hacía tatuar a los miembros de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia tenías que ponerte un 666. Porque la revelación, ahí nuevamente, porque la revelación que la gente le daba estaba equivocada, porque a él le habían revelado realmente que el 666 era algo positivo, no negativo. Y así hizo a toda la gente tatuarse con el 666 y tenía una iglesia gigante. ¿Lo vio alguna vez en las noticias? Sí, pues. Y después tanta herejía y tanta cosa, y después enfermó de cáncer y murió al tiempo. Y tenía una esposa. Y adivinen qué dijo la esposa con su hijo. El espíritu de su esposo, que decía era Jesús, se había entrado a ella. Mire, es lo mismo que... bueno, eso también sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero cosas como esa, por eso fuimos a ese texto. Ahora, por favor, léalo usted. Todos juntos, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3.
Así que el tiempo del fin justamente es el tiempo señalado que está mencionando Juan en el capítulo 12. ¿Ya? Cualquier razón dada por no revelarnos sería estrictamente especulación. Sabemos que todavía hay más cosas que van a suceder que no nos ha revelado. Y cuando dice el tiempo no sería más, quiere decir que el texto en su texto, en su palabra original, es que ya se cumple, es ahora, ya no hay más dilación, ya no va a esperar más al Señor, y el tiempo del fin llega con la séptima trompeta, y será el comienzo de la gran tribulación. Es ahí donde comienza la gran tribulación. Ya nomás se la voy a dibujar cronológicamente para que usted pueda entender esto. El acto simbólico de comer el libro es lo mismo que sucede con Ezequiel capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3:3, y ahí están para que usted lo siga estudiando en su casa. El contenido agridulce, dulce porque vemos las promesas de Dios cumplidas y su poder demostrado, sus mártires vengados y sus hijos consolados. Amargo porque vamos a ver la ira de Dios sobre el resto del mundo sin piedad por no haberse arrepentido. La séptima trompeta es la más larga y revela que el ministerio de Dios se consumará, se cumple. Después tenemos capítulo 11. Y ustedes pongan al lado los dos testigos. El capítulo 11, los dos testigos. El capítulo 11 sigue con el paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta hasta el versículo 14. Nos introduce a los dos testigos especiales y ahí hace la pregunta, ¿quiénes son? Porque ellos tienen que cumplir las profecías escritas en Zacarías, capítulo 4, del 11 al 14, hablando de los dos olivos. Pero cuando usted lee estos textos, los dos testigos en tiempo de Zacarías eran el sacerdote Josué y Zorobabel. Por eso cuando uno lee la Biblia, ahora uno se hace la pregunta, ¿serán estos dos? Ahora, les digo algo, hermano, quien venga y quienes sean los dos testigos, no importa. Sino lo que importa es lo que vienen a ser los testigos. ¿Sí o no? Por eso yo no entro en discusión cuando algún pastor, pero yo creo que es Enoc. ¿Y por qué crees que es Enoc? No, porque el Señor dice que toda la persona que vaya a la presencia de Dios tiene que haber pasado por la muerte una vez. Y el que no murió fue Enoc. Así que tiene que morir. Así que yo creo que él, para que lo maten. No sé, mi hermano, yo no. Ahora, a propósito, yo tengo mi mirada con ese pasaje. ¿Ya? Yo creo que murió Enoc. Ahora, ¿cambia en algo? No, ¿por qué yo digo que creo que murió? Porque la misma Biblia dice, porque Dios estableció que todos los hombres mueran una vez y luego el juicio. No puede haber nadie que se salte esa excepción, porque Dios no miente. Ahora que nosotros o la Biblia no nos haya dicho, esa es otra cosa. Pero yo basándome en ese pasaje, yo digo, no, es que o puede que venga más y tiene que morir, pero la Biblia lo dice, para poder llegar a la presencia de Dios tiene que morir. Entonces, yo sé que algunos decir, pero Dios es Dios, Él hace lo que Él quiere. Sí, pero nunca Dios ha contradicho su palabra. Nunca se ha contradecido. Entonces, que haga una excepción, debería haber nombrado la excepción, aunque Él es Dios, pero no lo veo. Así que, ¿cuándo va a morir? O murió, pero tiene que morir. Por si acaso es algo extra. Y por si acaso, ¿y por qué no hablo de quién es el otro que se dice que no murió? Elías. Pero en ninguna parte dice que fue llevado al cielo. Pero dice fue traspuesto, y la palabra en el hebreo para traspuesto fue cambiado de un lugar a otro. En ninguna parte en la Biblia dice que Elías fue al cielo. Dice fue traspuesto. ¿Ya? Un dato, ¿no? ¿Y sabe qué refuerza eso? Que por tiempo no lo vamos a hacer. Pero cuando
Elías es traspuesto, ¿cierto? Sale escribiendo años más adelante. ¿Cómo entonces está mandando carta? Porque se recibe una carta de Elías. ¿Cómo está recibiendo una carta enviada por Elías? Eso lo podemos estudiar otro día. Pero más adelante sale escribiendo Elías, pero si había sido traspuesto. Por eso la palabra traspuesto suena mucho mejor. Elías fue traspuesto desde La Serena, se lo llevaron a Santiago en un carro de fuego. Y estando en Santiago pasaron los años y volvió a escribirle a otra nación aquel mismo tiempo. Y ahí los teólogos dijeron, no, creo que parece que es traspuesto. Porque nadie que fue al cielo está escribiendo cartas. Entonces, esas son cosas que por si acaso son de los conventilleos de los teólogos, por si acaso. La Biblia no dice nada de eso, pero eso nos entretenemos a veces nosotros en pelar cable. Después dice, ahí capítulo 11 sigue con el paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, nos introduce a los dos testigos especiales. Ellos cumplen la profecía de Zacarías. Los dos testigos en el tiempo de Zacarías eran el sacerdote Josué y Zorobabel. En Apocalipsis, por ejemplo, los dos testigos se cree que son Elías y Moisés. Y habla justamente de que son los ungidos, pero ungido está ocupado muchas veces tanto para profetas, reyes y sacerdotes. Creemos o se cree que es Moisés y Elías por su posición especial en la Biblia. ¿Por qué tienen una posición especial? Porque a Moisés se le conoce como la parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros, la ley. Y se cree que la escribió Moisés, la ley. ¿Y quién es el que representaba a los profetas? Elías. Por eso cuando el Señor hablaba, dice la ley y los profetas. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Los que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas, poniéndolo como principal, a Elías como, que es la carta más extensa por si acaso dentro de lo que había en las profecías, a nivel profético eran las profecías más extensas que habían, en esa posición. Y después tenemos el Nuevo Testamento, simbolizado en el cielo con los 12 antiguos y los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, juntándolos, uniéndolos. Dice, por la descripción de ellos en el versículo 6, se cree que son Elías y Moisés. ¿Quién en la Biblia llamó fuego del cielo y oró para que no lloviese? Elías. ¿Quién tenía poder para convertir agua en sangre y traer plagas? Moisés. El tiempo identificado en su ministerio. ¿Cuánto tiempo van a trabajar ellos aquí en la tierra? Es de 3 años y medio. Y lo más probable, por lo que estamos estudiando en el texto, va a ser los primeros 3 años y medio. Ya, no los últimos. ¿Por qué? Porque todavía se siguen abriendo vienen juicios. Y aquí, por si acaso, para la gente que se pierde, están los tiempos mencionados en la Biblia. Y los pusimos en un recuadro. Por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 7, 25, nos habla de por qué creemos que son 7 años de tribulación. Porque Daniel dijo que el Señor iba a venir, o la tribulación, el juicio de Dios iba a venir en un tiempo, en tiempos y la mitad de un tiempo. Así que cuando habla de tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, entonces concluimos 3 años y medio. También Daniel 9:27 habla de justamente la tribulación y nos dice que en una semana el inicuo, el malo, se va a manifestar en la mitad de la semana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mitad de la semana serían 3 días y medio, porque la semana ¿cuántos días tiene? 7. Ahora, si la semana representa 1 año, son 3 años y medio. Una semana, el día lunes es 1 año. ¿Por qué? Porque hay que encajarlo con los pasajes que siguen. Porque después vemos en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, que nos dice que va a venir la tribulación y va a comenzar la gran tribulación después de 1260 días.
Y por si acaso, calendario judaico con 12 meses de 30 días. 30 por 12 son 1260 días. 3 años y medio. Después Apocalipsis 11, versículo 2 y Apocalipsis 13, 5, habla que después de 42 meses se levantará el anticristo contra estos dos testigos. 42 meses corresponde a 3 años y medio. Y después Apocalipsis 12, 4 nos dice que tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo se va a manifestar justamente aquel inicuo también. Así que encontramos, obviamente, que ahí concluimos a nivel teológico que es un periodo de 7 años, porque lo especificó en días. Y eso es lo más claro, días. 7 años de tribulación, 7 años, y ya no voy a tratar de bajarme rápido y enseñar algo ahí. El anticristo ha recibido autoridad, permiso, para actuar por 3 años, que será la primera mitad. Y él va a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y aquí alguno va a decir, pastor, pero los santos, ¿están o no están? Es que, ¿qué santos, po? ¿Por qué aquí hay santos? Acuérdense que hablaron de los 144.000 y están hablando de los dos testigos. ¿Estos hombres son santos? Sí. Y van a hacer guerra contra todos los seguidores. ¿Por qué yo creo que yo no voy a estar? No sé usted. Y eso lo podemos debatir, pero da lo mismo también. ¿Ya? Pero para mí hay dos pasajes que son clave porque yo creo que me voy antes de la tribulación y no a la mitad de la tribulación. ¿Te gustaría saber o no? ¿Seguro? ¿Y sabe defenderse usted en ese punto, no? ¿Cuándo se va a ir usted? ¿Al inicio, a la mitad o al final? Cuando el Señor venga. Pero eso entonces al final, pues. ¿Se da cuenta que hay varias posiciones? Vamos a ver, Apocalipsis 3.10. Vamos a Apocalipsis 3.10. Voy a abrir un paréntesis, esto no está en la hoja, pero quiero responder que gente me dice, pero pastor, diga usted, o por qué. ¿Cuándo nos vamos? No, yo no sé cuándo nos vamos, pero yo creo que sí me voy. Voy a hablar por mí. ¿Ya? Voy a hablar por mí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Está conmigo? Les voy a dar los dos versículos nomás que ponen toda mi posición ahí. ¿Por cuánto? Has guardado la palabra de mi paciencia. Le está hablando a la iglesia. Yo también, y por favor a los que les gusta rayar, te guardaré de la hora de la prueba. Y ahí ya yo tengo que entrar a estudiar cuál es la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero, los dos pies, en el mar y en la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. No es para mí, es para los que están en la tierra. Los ayes. Hasta ahí voy ahí. ¿Están ahí? Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses. Es clave la hora de la prueba. ¿Por qué no me dice que me va a proteger en la prueba? ¿O me guardará en la prueba? No dice a la hora de la prueba. Está hablando de un tiempo específico, de un evento específico. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Usted sabe de qué está hablando el capítulo ese? De la venida de Cristo.
Son los dos grandes pasajes que me ayudan a entender que la hora de la ira, o Dios no me ha puesto para el tiempo de la ira. Y acuérdense que la ira comienza no de la mitad de los 3 años y medio hacia adelante. La hora de la ira comienza desde que Dios le da autoridad al anticristo, que se manifieste. Porque van a perseguir a Moisés y Elías durante los 3 primeros años y medio y a los 144.000. Sí, los van a perseguir. ¿Y quién los persigue? El anticristo. Y es por eso que gente escucha el evangelio y se arrepiente en aquel momento, y tienen una esperanza y una opción de poder conectarse con la iglesia en ese periodo. Pero yo personalmente no creo que algunos dicen, no pastor, algunos me han dicho, no pastor, es que la hora de la ira quiere decir que a la iglesia no le va a pasar nada, porque Dios la va a estar protegiendo. Y yo me pongo a pensar, o sea, a Moisés y a Elías lo van a andar correteando por allá afuera y nosotros vamos a estar tranquilos, aquí no nos va a pasar nada. Es ilógico eso, ese pensamiento. Si están persiguiendo a Moisés y Elías por hablar de Jesucristo, ¿sabe qué van a hacer contigo y conmigo? Lo mismo. Pero el Señor dice que nos va a salvar, nos va a guardar de la hora, del día de la hora o del día de la ira. Por eso yo personalmente yo creo que me voy antes de la tribulación, antes que comience todo. Pero esa es mi posición, ¿ya? Sí, es previo a esto, es previo a esto. Por eso dije, ojo con estos pasajes, porque estos pasajes tienen que ver con la carta de Tesalonicense, que déjenme decirle que la carta de Tesalonicense es una de las pocas cartas que está hablando de profecías. Es una profecía del cielo. Por eso dice, vendrá el Señor en las nubes, empieza a hablar del periodo, del final. Por eso ese versículo está en un periodo de profecía. Y es por eso que yo creo que el Señor me va a guardar de esa ira. Así que eso, algo más que voy a decir. Sí, el arrebatamiento. Sí. Pretribulación, mesotribulación, postribulación. Yo creo que es pretribulación, antes de la tribulación. Pues no tiene sentido para mí otro texto. Pero está bien, es mi posición. Y si usted con los 2 versículos que le muestro, si quiere, después podemos estudiar el día a la hora, pero lo convencen. Pero más allá, Cristo viene por nosotros, mi hermano. ¿Ya? Así que no se preocupe, Cristo viene por nosotros. Y quiero que no se vayan sin los espacios, estudien porque podríamos seguir conversando más, ¿cierto? ¿Dónde vamos? Los 3 medios años, anotó eso que decía, los 3 medios años en las escrituras del cuadrito, anotó eso, ¿cierto? Ok. Y aquí dice que el anticristo ha recibido autoridad y permiso para actuar por estos 3 años y medio, que será la primera mitad. Él va a hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿ya? Los primeros 3 años y medio. Ellos serán muertos a la mitad de la semana, pero después de 3 días y medio, van a resucitar e ir al cielo, por si acaso. Dice, nota, hoy no hay ningún problema entendiendo cómo todo el mundo puede estar observando a ellos porque tenemos satélites, cables y un montón de cosas, pero cuando fue escrito no existía ninguna posibilidad de cumplir esto, que es la mención que yo les hice. El lugar de los sucesos conocido como Sodoma y Egipto, sentido espiritual y no literal, es Jerusalén, porque dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Estamos en la hora. 5 minutos. Si no ve y se sentó allá al último, no es problema mío. Si se quieren cambiar para acá, bienvenido. Los de la cámara, transmisión, eso les pasa por no venir al culto, no van a ver. Lo siento. Si no me entiende la letra, lo siento. Si el reflejo de las luces le molesta, lo siento. Todo lo siento. ¿Ya?
Voy a tratar de explicar así rápido. Muchos de ustedes han escuchado esto, pero siempre es bueno estar recalcando. ¿Ya? Solamente voy a tomar de la venida de Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo vino en la cruz, ¡ay! Murió el lápiz. Como buen profe, no, vaya a dejar más, no, este está bueno. Partamos con la venida de Cristo, ¿ya? De ahí vamos a partir, porque para allá es más tiempo. Cristo vino y comenzó la iglesia en este periodo, ¿cierto? Ese periodo, en tiempo, se conoce como el periodo de la gracia, ¿ya? Porque por gracias soy salvo, ¿ya? Por medio de la fe, pues nosotros es don de Dios, ¿ya? Efesios. Estamos en este periodo nosotros, pero va a llegar un tiempo donde va a haber un paréntesis aquí, y lo que estábamos leyendo, el paréntesis entre la secta, entre el sexto y el séptimo sello, ¿ya? Ese paréntesis es acá, y que son 7 años, ¿ya? Y está dividido en 3 años y medio y 3 años y medio, 42 semanas, 1260 días y sucesivamente, ¿cierto? Y este primer 3 años y medio se conoce como la tribulación. Por eso hay que estar pendiente y a veces cuando estamos leyendo no equivocarnos. Esto se llama la tribulación. Y esta última parte se llama la gran tribulación. ¿Ya? De ahí vamos a seguir explicando más cosas en medio de esto. Lo que yo recién les planteaba, hay gente que piensa que la iglesia se va a ir aquí, hay otros que van a ir aquí, y hay otros que piensan que se van a ir. ¿Ya? Yo les mencionaba recién mi posición, que yo creo que nos vamos aquí. ¿Ya? No acá ni... Así que como yo estoy haciendo el dibujo, voy a mantener mi posición. Les explico para que nadie se ofenda, porque alguien puede tener... Pero es mi dibujo. Así que yo creo que vamos acá. ¿Por qué no, también tengo que irme aquí? Porque hay un tema también de tiempos. Porque aquí en el cielo, ¿ya? Aquí en el cielo, Tesalonicense, el Señor Jesucristo, ¿ya? Viene en las nubes, no en las nubes, sino rodeado de ángeles. Y con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, ojo con esto, porque vamos, no, de aquí podemos estar hasta las... No. Aquí la gente a veces se confunde en esto. Mi abuelita, vamos a ocupar a mi abuelita, van a ocupar a... Mi abuelita falleció hace un par de años atrás. Ella oraba mucho para que yo me convirtiera y Dios le hizo caso. Y hasta que me convertí. Mi abuelita partió a la presencia. El alma y el espíritu se fueron al cielo. Y aquí, ¿se acuerdan la otra vez en mi casa hubo una confusión? ¿A dónde se fue mi abuelita? Mi abuelita no se fue a andar saltando de nube en nube. Mi abuelita no está al lado del Señor conversando con Él. Mi abuelita no anda por ahí caminando por calles de oro, por río Cristal. No, su alma y su espíritu están durmiendo en la presencia de Dios. Están descansando. Su cuerpo fue puesto en la tierra. Porque aquel día cuando Cristo venga y suenen las trompetas,
Entonces, un cuerpo glorificado de mi abuela con el alma y el espíritu que estaban durmiendo y son vivificados en el cielo. Por eso capítulo 5, que da inicio a esto, están alabando a Dios. La segunda. Y yo sé que a lo mejor lo que está escuchando hoy día algunos están medio confusos. Ah, pastor, y yo pensé que entonces mis papás estaban ahí arriba. No, por eso a veces me da una lata decirle cuando hay un funeral, decirle a muchas personas, cuando me dicen, no, yo sé, no importa, mi papá me está mirando. No, tu papá no te está mirando del cielo. Tu papá me está acompañando, no te está acompañando tu papá. Si tu papá era creyente, tu papá está cansando porque ya no hay dolor, no hay nada, pero ojo, ocupamos el pasaje de Apocalipsis capítulo 20. Pero ese pasaje es estar en referencia con el cuerpo total, no todavía en esta instancia. Al estar durmiendo, está vivo, pero ya no hay dolor, no hay llanto. Así que en este periodo es cuando mi abuelita se junta con su cuerpo y ahora está en su estado completo eterno, aunque ya somos... ¿Usted es eterno? Yo ya soy eterno, pero no estoy en un estado eterno porque tengo un cuerpo imperfecto. Pero ¿qué pasa si viniera ahora? ¿Qué pasa si viniera ahora el Señor? Yo estoy aquí, usted, estamos ahí. Por eso Tesalonicense dijo que nosotros no procederemos a los que durmieron. Entonces, cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo van a resucitar, como aquel día que mucha gente se le olvida, que fue un simposio, una muestra, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que se abrieron las tumbas y la gente salió de las tumbas a caminar. Se olvidan de ese detalle que sucedió el día de la muerte de Jesucristo, donde hubo gente que resucitó. Así que imagínense el asombro. Pero después se murieron otra vez. Pero era una muestra nomás para decirle así algo parecido va a ser en un futuro. Los muertos, y Pablo dice, luego que ellos suban, nosotros vamos detrás de ellos. Y estaremos con todos. ¿Ya? El periodo sucediendo aquí va a ocurrir aquí arriba. Tribunal. Es que aquí puedo seguir metiendo dibujos. Ya con el lápiz murió el lápiz mal usa el profesor. Ya. El Señor va a estar sentado en su trono y hay un tribunal. No es un tribunal de castigo, sino es un tribunal de premio. ¿Por qué se llama el asiento Bema? ¿O es el tribunal que entregaba los premios en los Juegos Sísmicos? Por eso dijo Pablo, algunos son coronados con coronas corruptibles, la de olivo, que después al secarse se caían las hojas. Pero nosotros somos coronados con una incorruptible. Y es por eso que la obra de cada uno pasará por el fuego. Y si fuera una obra buena, dedito para arriba, premios. Si tuvo pérdida, por ejemplo, si yo canté en el coro para que todos me vieran, eso allá se va a quemar y no va a valer nada los 7 años que estuviste cantando ahí. Todo eso se va a probar. Los guitarristas también. Todo. Probado por el fuego. Si yo prediqué por el ego, esa predicación se quemó. Todo vamos a hacer. Todas las obras que hayamos hecho con un interés del hombre, todo se va a quemar. Tribunal de Cristo. Y dice, y algunos serán avergonzados. Pero déjeme decirle algo de la vergüenza, porque en el cielo la vergüenza es una emoción producto del pecado. Porque la primera vez que tuvo vergüenza fue Adán y Eva, y fue después de haber pecado, pero nunca tuvieron vergüenza antes. Porque la vergüenza es un símbolo del... Pero ¿cómo dice que vamos a ser avergonzados? La vergüenza no es la parte emocional de, ¡ay, me dio vergüenza por lo que hice y el Señor me vio! No, es porque podría haber recibido más, pero se quemó. Entonces una vergüenza de, mi compadre ya recibió 10 perlas y yo tengo una nomás. Esa
pérdida. Por eso Pablo dice de pérdida. Sufrirá pérdida, pero no de puntos, sino de haber dejado de percibir, que es un término económico a los que les gusta la economía. Dice, no, como dice una persona, cuando yo iba a arrendar y no pude arrendar, yo dejé de percibir. O perdió plata. No perdió plata, dejó de percibir. Hay una gran diferencia económica en esas posiciones. Y eso es lo que es el tribunal de Cristo. No hay pérdida de algo que ya tenía, sino de algo que podría haber obtenido. ¿Ya? Y después de esto, yo sé que ahí a algunos les va a gustar, a los más flaquitos. No, no es así, mentira. A los más gorditos. Las bodas del Cordero también ocurren en este mismo periodo, pero en el cielo. Las bodas. ¿Ya? Y aquí es donde se pone la mesa, ¿cierto? Y todo el banquete. Ahora, no lo encajone en 3,5 no. Solo yo estoy describiendo lo que está sucediendo en ese periodo. Puede que sea muy rápido, puede que sea muy corto, está sucediendo ahí. Y aquí empieza también otra polémica para los polémicos. El periodo de la iglesia. Pero Dios hizo un pacto. Con la iglesia hizo un pacto, y por eso dice, y un nuevo pacto os doy, hecho en mi sangre. Y ese es el pacto que hizo con la iglesia. Pero antiguamente lo que yo creo, hoy día, en su pacto, se tienen que cumplir, Dios tiene que cumplir lo que le prometió a ellos. Y que es el Mesías como león. Porque ellos cuando vino Cristo esperaban al Mesías león, pero vino el Mesías cordero. Entonces, por eso cuando Cristo venga, entonces que hoy día para mí viene el pueblo de Israel caminando con nosotros paralelamente, y al irse la iglesia, entra el pueblo de Israel. ¿Por qué creo eso? Porque hace mención de que aparecen los 144,000 y los 2 testigos, y ellos no son de este periodo, son de ese periodo, pero del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y aquí en este periodo aparece el anticristo. El anticristo es un líder político, militar, lo menciona Daniel. Genio, experto, capo en guerra. Pero resulta que él necesita que alguien le ayude a que la gente, y se le levanta un líder religioso. Y ahí hay falso profeta. Falso profeta, un líder de Cristo, un líder político militar. Así que cuando me decían, el anticristo es el Papa, no es el Papa, mentira, porque meten cosas, porque no es así. Porque el anticristo tiene que ser alguien brillante a nivel político, militar, capo, y que tiene que unir a las naciones. Ojo, hoy día donde se hace el sacrificio lo tienen los musulmanes, tienen la cúpula, ¿ya? Y está al otro lado, está controlada por ellos, y por eso cesó el holocausto. Pero aquí aparece el anticristo, y el anticristo hace un pacto con Israel y dice, crean en mí, devolver la sinagoga para que hagan su holocausto. Pero ahí están los musulmanes. No, yo me... Y saca a los musulmanes y le devuelve. Y en este periodo comienza nuevamente el sacrificio. Y hace un pacto con ellos y se porta re bien. 3 años y medio. Y al cabo de los 3 años y medio, el anticristo persigue a Israel. Y la Biblia dice que Israel arranca. ¿A dónde se arrancó? Al desierto. Y por lo más probable, ¿a dónde se va a ir toda la dispersión de la persecución de Israel? Un país que es sumamente importante en la Biblia. Egipto. Y ahora usted va a encajar esto simbólico, porque al Señor Jesucristo, cuando lo quisieron matar, Herodes
y el ángel le avisó que se fueran. ¿A dónde se fueron? A Egipto. Cuando escaseó la comida en Israel, a José lo vendieron. ¿Se acuerda? ¿A dónde terminó? A Egipto. ¿Y quién terminó ayudando al pueblo de Israel en cierta manera, dándole comida y alimentos? José. ¿Pero de dónde? De Egipto. Entonces, Egipto es clave también siempre. ¿Ya? Ahí nomás por el tiempo se me acabó. Después haciendo más dibujos, ¿les parece? Otra semana, el otro predicador que viene tiene que seguir la otra línea. Vamos a ver si lo hacen igual. No, sigo yo. Pero todas esas cosas yo le digo, demos gracias que el Señor pensó en nosotros. Y ninguna de esas cosas ahí está porque sí. ¿Ya? Después de eso viene las plagas. En esos 7 vienen plagas, vienen juicios, vienen un montón de cosas ahí. Ahí se cumple Mateo 24, la luna se convierte en sangre. Viene un montón de cosas. Pero después de eso baja Cristo y desciende al juicio de las naciones. ¿Ya? Pero para antes que comience el juicio de las naciones tiene que haber una guerra, que es la guerra de Armagedón, o Megido, o el valle de Megido. Y déjeme decirle que existe el valle, y es un valle en círculo, no es un valle como el de nosotros, que por eso dice que la sangre llegaba hasta la boca de los caballos, simbólicamente que en realidad va a ser un lago de sangre. Todas esas cosas vienen más adelante, en los capítulos que vienen más adelante. Luego de eso viene el juicio a las naciones, donde el Señor va a separar las naciones que ayudaron a Israel y a los gentiles, a los perseguidos, y los que no ayudaron. No, todo eso viene. Después viene el reino milenio, después aparece, ¿se acuerda el árbol del fruto? Que Dios le dijo, no comas de ese fruto a Adán y Eva. ¿Sabe que en el reino milenio aparece? Y que la gente come y no se enferma. Todo eso está en Apocalipsis, pero a veces hay que estudiarlo para ir entendiéndolo de a poco. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por tu palabra, porque podemos descubrir, ir procesando información, y que a veces, hoy día inclusive, muchos de mis hermanos que están aquí podrían decir perfectamente que hoy día han entendido cosas que no entendían antes. Y eso es porque el Evangelio es progresivo, porque tú vas revelando en tu palabra y a nosotros iluminándonos para poder conocer aquellas cosas que están escritas, pero que aún a veces nos ha sido difícil de entender. Y hay muchas más cosas que están ocultas. Pero también, iglesia, cada uno de mis hermanos, déjeme decirle que para nosotros es un pan dulce, pero para otras personas puede ser amargo. Y depende, también yo sé que depende mucho de ellos, pero también depende de nosotros que prediquemos y anunciemos que un día Cristo viene. Prediquemos en las calles a las otras personas que Cristo viene, porque para ellos será amargo. Y muchos de nosotros quizás podríamos haber hecho algo para que no sea así para ellos. Danos la valentía, el poder para anunciar tu evangelio. Y por el temor y el terror que va a vivir la gente, tengamos compasión. Porque fue lo mismo que hizo Jesucristo por ti y por mí, tuvo compasión. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra y entendiendo mucho más. Te agradecemos. Oramos, Dios, también por la ofrenda que va a ser tomada, que va a ser levantada, porque también es para exactamente lo mismo, para seguir creciendo, aprendiendo en conocimiento, pero también para que más gente pueda llegar al Evangelio, para que más personas puedan escuchar, recibir un tratado, una Biblia, puedan escuchar un mensaje a través de las redes sociales y cuantas cosas más. Por eso Dios bendice nuestros hogares, nuestras economías. Cumple tus promesas, Dios, que tú las cumples, porque cuando nosotros somos fieles a ti, tú nos dijiste, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde
Y Dios, queremos esa sobreabundancia en tus fieles. Gracias te damos, mi Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.